La situación en los alrededores de Bakhmut, en el este de Ucrania, es extremadamente tensa. Las tropas rusas tratan de cerrar el cerco para conquistar la ciudad del este, que ha sido devastada por semanas de bombardeos. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Ucrania reconoce los avances rusos cerca de Bakhmut. Los comandantes ucranianos describen la situación del campo de batalla como extremadamente tensa. Se dice que las fuerzas rusas, incluidos soldados del grupo Wagner, están avanzando en su empeño por rodear la ciudad. El Parlamento de Finlandia debate el proyecto de ley para su adhesión a la OTAN, aunque todavía no dispone de la luz verde necesaria de Turquía y Hungría. Lo hace en solitario, sin esperar a Suecia. Y tras largas negociaciones, Tesla acuerda con México la instalación de una fábrica de vehículos eléctricos en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Los detalles en la economía. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reporta combates cada vez más intensos cerca de Bakhmut. Las fuerzas rusas cercan la ciudad ucraniana desde antes del verano, pero ahora Zelensky se prepara para lo peor. La situación en Bakhmut, dice el presidente, está cada vez más difícil. El enemigo está destruyendo todo. Los soldados ucranianos están dispuestos en trincheras y defendiendo cada palmo del terreno, mientras el gobierno sigue pidiendo aviones a Occidente. Luchan por cada palmo de esta ciudad prácticamente en ruinas. Bakhmut ya es otro símbolo de la resistencia ucraniana contra los invasores. Sus soldados han logrado mantener la línea del frente durante meses, pero en los últimos días los ataques se han intensificado. Se puede decir que cada edificio y cada calle están cubiertos con nuestra sangre. Nuestra artillería no está consiguiendo neutralizar la suya. Nos faltan munición y drones profesionales para realizar tareas de reconocimiento. Estratégicamente, Bakhmut no tiene mucho valor, pero tomarla supondría una victoria simbólica para el ejército ruso y un tanto para el grupo de mercenarios Wagner, que parece haber superado sus diferencias. Hemos visto que el grupo Wagner estaba plantando cara políticamente al Ministerio de Defensa, pero están empezando a intentar alcanzar un objetivo estratégico militar común en el campo de batalla. La mayoría de sus 70.000 habitantes dejaron Bakhmut hace tiempo. Soldados y voluntarios aún siguen evacuando a gente a lugares seguros. Son pocos los que decidieron quedarse. Mientras mi casa siga estando en pie y mientras yo no esté herido, me quedaré aquí. La magnitud de la destrucción es patente en estas imágenes aéreas. Quizás Bakhmut, llamada Artemivsk durante la época soviética, no sea capaz de resistir, pero sus defensores intentan mantener la moral alta. Encendí la radio pensando que así escucharía música y no me aburriría, pero lo que escuché fue: ríndete, soldado ucraniano. Las tropas rusas han tomado Artemivsk. Abandona tu posición y ríndete. Te amnistiaremos. Entonces pensé: sí, seguro. Voy a cruzar Bakhmut y a rendirme. Muy divertido. Con cada vez menos recursos y a pesar de los brutales ataques, estos soldados están decididos a hacer que los rusos paguen un precio muy alto por Bakhmut. Y el Parlamento de Finlandia empieza este martes a discutir el proyecto de ley para su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El debate coincide con la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a Helsinki. En comparecencia junto a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, Stoltenberg aseguró que es el momento de que ambos países nórdicos, Finlandia y Suecia, entren a formar parte de la Alianza Atlántica. Las palabras de Stoltenberg van especialmente dirigidas a Turquía y Hungría, que aún ponen obstáculos a la adhesión. Tal y como nos cuenta nuestra corresponsal Terry Schultz en el siguiente reportaje, el sí de Ankara parece aún muy lejano. Codo a codo,
Así es como se suponía que Finlandia y la vecina Suecia iban a entrar en la OTAN cuando presentaron sus solicitudes en mayo pasado. Es un buen día en un momento decisivo para nuestra seguridad. Pero el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan frenó las aspiraciones de ambos países por su supuesta tolerancia hacia grupos kurdos a los que considera enemigos. Los tres países llegaron a un acuerdo durante la cumbre de la OTAN en Madrid, pero solo Finlandia ha logrado cumplirlo. En Suecia, donde tiene mayor presencia el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado una organización terrorista por Turquía, ha habido manifestaciones contra Erdoğan y quemas del Corán. No tenemos ningún problema con respecto a Finlandia, pero queremos insistir en que Suecia debería adoptar medidas concretas. Por ello, la OTAN ha dejado de insistir en que entren juntos. La cuestión no es si se ratifica la adhesión de Finlandia y Suecia juntas, sino que ambos países se conviertan en miembros ratificados lo antes posible. El presidente finlandés Sauli Niinistö aún sostiene que prefiere entrar con su vecino, aunque tenemos las manos atadas. Ya hemos solicitado la adhesión a la OTAN. ¿Deberíamos anular la solicitud? No podemos. Los finlandeses piensan en su otro vecino. Tras décadas de rechazar la OTAN, la invasión rusa de Ucrania ha supuesto un cambio de paradigma. Sería muy complicado justificar la anulación teniendo en cuenta que más del 80% de la población apuesta por la OTAN y actualmente más de la mitad desea entrar en ella, incluso sin Suecia. Molesto, el primer ministro sueco Ulf Kristersson ha advertido que dejar a Suecia afuera podría poner en riesgo la seguridad de ambos países. Henry Van Hanen no opina igual. Suecia sería un invitado de la OTAN, estaría rodeada por miembros de la Alianza Atlántica y tendría a Finlandia, su vecina del este, en la OTAN. No sería el peor escenario. Por ahora se perfila como el más probable. Ante las elecciones parlamentarias de Finlandia en abril, el actual gobierno desea izar la bandera finlandesa en la OTAN. Además, aún queda la posibilidad de una adhesión conjunta, pues las estancadas negociaciones con Turquía se retomarán en marzo. Y ampliamos la información con María García Sornosa en Bruselas. María, parece que Finlandia va a entrar a la OTAN sin Suecia, algo que no se contemplaba. El proyecto de ley es discutido hoy, será votado este miércoles sin esperar a su vecino. ¿Por qué esta urgencia de Finlandia, este cambio de postura? Sí, Silvia, hace un año era casi impensable concebir que Finlandia y Suecia no entrasen de forma conjunta en la Alianza Atlántica y, como escuchamos, a día de hoy es ya el escenario más probable. Una de las razones es que la sociedad finlandesa así lo pide. Una encuesta reciente refleja que la mayoría de ciudadanos del país quieren entrar de forma inmediata en la Alianza Atlántica, aunque eso suponga dejar de lado a su vecino sueco. También hay mucha unidad en la clase política. Mañana, como decís, se vota ese proyecto de ley para ratificar la entrada del país a la Alianza Atlántica y parece que saldrá adelante por una inmensa mayoría. Solo se espera que un puñado de escasos diputados de extrema derecha y de extrema izquierda voten en contra. Y el tercer factor es, como decíais, el calendario electoral, porque el país vive y celebra elecciones en abril y quiere dejar encauzado este proceso. Para poner las cosas en contexto, como decíais, solo falta Hungría y Turquía de los 30 aliados de la OTAN por ratificar la entrada de ambos países. En Bruselas hay confusión con esta postura ambigua de Víctor Orbán, pero se cree que finalmente dará su visto bueno en las próximas semanas o meses. Pero mucho más complicado es la postura de Recep Tayyip Erdoğan, que sigue bloqueando la entrada de Suecia por la acogida que este país hace a los combatientes y a los refugiados kurdos. Todas las expectativas están puestas en la próxima semana, donde ambos países reanudan en el marco de la OTAN las negociaciones para desbloquear la situación. Bueno, estaremos muy pendientes. María, otro país que siempre ha querido pertenecer a la Organización del Atlántico Norte es Ucrania, pero hoy Stoltenberg ha dicho que esta es una opción a largo plazo. ¿Por qué esta resistencia?
Sí, Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, lo ha vuelto a dejar claro hoy. Ucrania no va a formar parte de la OTAN, al menos en el corto plazo, porque la prioridad de Occidente, de Estados Unidos y de la Unión Europea en estos momentos solo pasa por ayudar a Ucrania financiera y sobre todo militarmente para que gane esta guerra con Rusia, pero no por acelerar su entrada en la Alianza Atlántica. Hay muy poco apetito en la mayoría de países aliados de la Alianza Atlántica y una de las razones claves es el artículo 5, la cláusula de defensa colectiva. Si Ucrania formase parte de la OTAN, obligaría a la Alianza Atlántica a entrar en el conflicto directo ante un eventual ataque de Rusia, y este es un escenario que desde el inicio de la guerra se ha querido evitar. Así las cosas, Ucrania está un poco más cerca de la Unión, de formar parte de la Unión Europea que de formar parte de la OTAN, pero incluso este proceso todavía se anticipa largo y espinoso, así que apoyo a Ucrania desde parte de la Unión Europea y de la OTAN, pero de momento y parece que a largo plazo desde fuera. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Vamos ahora con otros temas. Israel controló el acceso a la ciudad de Jericó en la Cisjordania ocupada. Las autoridades reforzaron la seguridad después de que un hombre israelí estadounidense muriera en su auto durante un tiroteo. Las fuerzas israelíes aseguran que un palestino disparó contra varios vehículos y luego se dio a la fuga. El suceso se produjo un día después de que un palestino asesinara a 2 israelíes en la localidad cisjordana de Huwara. Y como represalia, colonos israelíes mataron a un palestino y atacaron viviendas y propiedades en la zona. Y la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, expresó su preocupación ante la reforma judicial que el nuevo gobierno de Israel tiene previsto llevar a cabo. Durante una conferencia de prensa conjunta en Berlín con su homólogo israelí Eli Cohen, Baerbock dijo que a Alemania le preocupan mucho los planes del gobierno israelí de introducir la pena de muerte. Sus comentarios llegan luego de que el nuevo gobierno derechista israelí, dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, impulsara los cambios propuestos. Y desde el estudio parlamentario, nuestra analista política Carol Guerrero nos cuenta qué es lo que tanto inquieta a la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, sobre estos planes de Israel de realizar cambios a su sistema judicial. Lo que ha argumentado hoy la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, en esa rueda de prensa conjunta con su homólogo israelí Eli Cohen, es que Israel siempre se ha destacado por contar con una justicia independiente y protectora de los derechos fundamentales. Además, considera que la pena de muerte es una práctica cruel y que no es efectiva como medida disuasoria. Sin embargo, su homólogo Eli Cohen defendió la posición de Israel. Aseguró que su país tiene un fuerte compromiso con el Estado de Derecho, que condena la violencia y que hace todo lo posible por evitarla. Pero, dijo Cohen, no se puede ignorar lo que él califica de hipocresía ante los actos de barbarie vividos esta semana en su país. De manera que son evidentes las diferencias entre Alemania e Israel por cuenta de este plan que tiene el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de introducir la pena de muerte en su país. Economía, Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Importantes novedades que nos llegan desde México, porque el gobierno mexicano y Tesla han llegado a un acuerdo sobre la instalación de una gran planta de autos eléctricos en el país norteamericano. Así lo aseguró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador después de conversar este lunes con el dueño y fundador de Tesla, Elon Musk. Después de meses de negociaciones para definir el lugar donde se instalaría esta fábrica, finalmente la nueva planta de la automotriz eléctrica estadounidense abrirá en la norteña ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, que el magnate visitó el año pasado. El gobierno mexicano prefería que la planta se instalara en el centro o sureste del país. De este tema hablamos ahora mismo con Ernesto Pico, periodista y docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Argentina, autor del libro Crónicas del Litio, muy recomendable para quien quiere entender mejor este asunto. Ernesto, gracias por atendernos. Empecemos por México. Uno pensaría, escuchando esta noticia, que Tesla va a tener toda su cadena de valor en México para la producción de los vehículos en esta futura fábrica, pero esto no es así, ¿verdad? Contanos un poco más. Sí, Andrés, ¿qué tal? Es importante, me parece, entender que la noticia de hoy no es una contradicción con la noticia de la semana pasada de la nacionalización del litio en México, porque Tesla es una empresa, las Gigafactories de Tesla son empresas que se dedican a la producción de baterías, placas y vehículos eléctricos. No se dedican a la extracción y el refinamiento de la materia prima, ¿no? Que eso se haría con la propia empresa estatal
que AMLO anunció que ya se creó el año pasado y que se trabajará con los recursos naturales de estas 230.000 hectáreas que se nacionalizaron ahora, hace poco, hace una semana se conoció la noticia, y que representan aproximadamente el 2% de las reservas de litio en el mundo. Lo que ocurre es que estas grandes empresas se acercan para intentar asegurarse la provisión de litio a un precio más barato, ¿no? Y fijémonos ahora en América del Sur, concretamente en Bolivia, Argentina y Chile, Ernesto, que comparten las reservas de litio más grandes del mundo. Esta es una pregunta en dos partes sobre el modelo de explotación de este estratégico mineral. ¿Está ya definido este modelo, por ejemplo, en la participación del Estado y de empresas privadas? Y por otra parte, ¿va a ser un modelo extractivista, como ha sido costumbre en nuestra región, o se le va a agregar valor? Bueno, no hay un camino común entre estos tres países, entre los cuales se concentra entre el 60 y el 70% del litio en salmuera en el mundo. Argentina tiene una legislación minera, sobre todo de los años 90, muy permisiva con los capitales internacionales, a pesar de que Argentina ahora está intentando ascender a la cadena de valor a partir de la creación de empresas estatales que se van a dedicar, en este caso, a la fabricación de baterías, pero con la provisión de materia prima de empresas internacionales que están en el propio territorio argentino. El caso de Bolivia es diferente, porque Bolivia en 2014 nacionalizó el litio y tiene un proceso de largo aliento desde entonces de producción de litio y avanzar en los distintos eslabones de la cadena de valor, incluso con la construcción de autos eléctricos en Bolivia, pero con un nivel de producción mucho más bajo, mientras que en Chile ha pendulado un poco más, porque hasta el gobierno de Piñera había un intento de avanzar con la entrega de los territorios y de los salarios a las empresas internacionales, y con la llegada de Boric hay una promesa de crear esta empresa estatal del litio, que habrá que ver eso cómo avanza en el futuro, ¿no? Por último, Ernesto, hemos escuchado hace días atónitos las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, hablando virtualmente como si el litio perteneciera a Estados Unidos. ¿Qué se puede anunciar en estas polémicas declaraciones? Bueno, viene a confirmar muchos de las ideas que en el sur tenemos acerca de cómo desde Estados Unidos se miran los recursos naturales de Sudamérica, ¿no? Que Laura Richardson lo diga con ese nivel de la manera explícita en que lo ha dicho, blanquea una actitud que ya puede verse en el territorio, porque uno en los territorios de Sudamérica ve cómo las empresas estadounidenses, rusas, chinas, coreanas están disputando la materia prima del sur. Es realmente significativo que una funcionaria del calibre de Laura Richardson lo diga así de abiertamente, pero bueno, no deja de ser interesante para pensarlo y analizarlo, ¿no? Sí, así lo haremos. Ernesto Pi, con la maravillosa Santiago del Estero en Argentina. Gracias, hasta cualquier momento. Hasta pronto. Más informaciones. China ha acusado a Estados Unidos de atentar contra la actividad de empresas extranjeras en su territorio, después de que el gobierno federal estadounidense prohibiera a sus empleados utilizar la aplicación de microvideos china TikTok en sus teléfonos relacionados con su trabajo. También Canadá y el Parlamento Europeo han anunciado medidas similares esta semana por las preocupaciones de que esta muy popular aplicación sea utilizada por Pekín para actividades de espionaje. El gobierno de Canadá prohibió TikTok en los celulares de sus empleados, alegando que la aplicación china conlleva un riesgo inaceptable para la privacidad y la seguridad. También les impedirá descargarla en el futuro. Hemos decidido que lo mejor para el personal y el equipamiento del gobierno es que no haya acceso a TikTok, debido a las dudas en cuanto a seguridad. Esto puede ser un primer paso, y puede ser el único paso que demos. Pero en cada paso nos aseguraremos de proteger a los canadienses. En Estados Unidos, la Casa Blanca anunció el lunes que sus agencias federales tienen 30 días para eliminar la plataforma de todos sus dispositivos. Los contratistas, 90 días. Esta decisión es un escollo en las relaciones entre China y Occidente, ya de por sí tensas por las acusaciones de que el gobierno chino podría usar los datos de los usuarios. Estados Unidos, la primera potencia mundial, muestra una falta de confianza en sí mismo al temer una aplicación para celulares popular entre los jóvenes.
Nos oponemos firmemente al enfoque erróneo de Estados Unidos de extralimitar el concepto de seguridad nacional, que lo lleva a abusar de su poder y reprimir injustificadamente a empresas extranjeras. En 2022, TikTok facturó $6.000 millones a través de publicidad solo en Estados Unidos. La empresa teme perder el lucrativo mercado estadounidense. Y lo mismo podría ocurrir en la Unión Europea. La aplicación deberá eliminarse de los dispositivos privados que utilicen aplicaciones de la Comisión Europea antes del 15 de marzo. Siguiendo este asunto muy de cerca está nuestra corresponsal en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Ana, Donald Trump habría querido prohibir TikTok y ahora bajo la presidencia de Joe Biden esta prohibición se concreta para los empleados del gobierno federal. Cuéntanos por qué. Pues porque los presidentes de Estados Unidos tienen mucho poder, pero no lo tienen todo. Y Donald Trump en el año 2020 quiso ejercer el poder ejecutivo prohibiendo la venta de esta aplicación en las tiendas de aplicaciones y además forzando a TikTok a que se desembarazara de todos sus activos en Estados Unidos. El Poder Judicial, los tribunales le dijeron que no podía hacer eso. Cuando Joe Biden llegó al poder tuvo que rescindir estas órdenes y abrió una comisión de investigación para saber si efectivamente TikTok estaba compartiendo datos sensibles y datos de privacidad con el gobierno chino. Es una comisión que se le ha acusado de ir muy despacio. Pero mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos, el Poder Legislativo, aprobó en diciembre una ley para la financiación del gobierno que incluía otra ley, además, en la que se prohibía que todos los dispositivos que están emitidos por el gobierno pudieran llevar esta aplicación. Lo que está haciendo ahora el gobierno de Joe Biden es dar cumplimiento a esta ley aprobada por el Congreso en los plazos que están marcados por el Congreso y muy en la línea de lo que están haciendo la Unión Europea y Canadá, y también ha hecho previamente la Casa Blanca con sus dispositivos, el Congreso y algunos departamentos como el de Estado y el de Defensa. Esta medida, Ana, afecta por ahora a los empleados públicos con dispositivos celulares del Estado, pero se está hablando también de prohibir TikTok en todo el país, ¿verdad? Sí, bueno, eso es algo que hoy no se puede hacer, pero también es verdad que hoy sí que se están dando los primeros pasos legislativos para que se pueda hacer. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes está estudiando y votará hoy un proyecto de ley que permitiría al presidente sancionar y terminar prohibiendo, si es el caso, a empresas que transfieran datos privados a personas o empresas que estén bajo la influencia del gobierno chino o que sean directamente el gobierno chino. Es algo que está inicialmente en el proceso legislativo y que además debilitaría también la enmienda Berman, que es una ley de finales de la Guerra Fría que permitía que todos los materiales informativos, incluso de naciones hostiles, pudieran llegar a Estados Unidos. Como digo, es el inicio del proceso legislativo. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. ¿Y qué más nos cuenta Silvia Cabrera? Vamos a América Latina con un tema complicado. 2 buques militares iraníes que fueron sancionados a comienzos del mes por el gobierno de Estados Unidos están ahora atracados en el puerto de Río de Janeiro, desarrollando, dicen, una misión de paz, según la embajada iraní. La flotilla busca dar una vuelta al mundo y su visita a Brasil se enmarca en la política de cooperación de Teherán con países vecinos, con la que la República Islámica busca impulsar la seguridad de las rutas de comercio marítimo. El DENA atracó el pasado domingo en un muelle del puerto de Río y el Macrán permanece desde entonces en el fondeadero situado frente a las playas de Copacabana e Ipanema. Chile inició este lunes un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia. Se trata de una medida que durará 90 días y que apunta a aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona. El despliegue de militares en la frontera podrá mantenerse previo acuerdo con el Congreso una vez que terminen estos primeros 90 días. A casi 3.700 metros sobre el nivel del mar, cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, esquivan los escasos controles de Colchane a diario, con el objetivo de llegar al El Pique para luego dar el salto hacia la capital chilena, Santiago. Una constante entrada de migrantes a la que Chile responde con un despliegue militar.
La medida durará 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes. Nuestro país ha puesto en marcha un nuevo instrumento para mejorar el control de nuestras fronteras. Es un instrumento que tiene base constitucional, que le da al presidente de la República la posibilidad de solicitar participación de las Fuerzas Armadas en el despliegue del control fronterizo. Según el gobierno chileno, el despliegue se aplicará en zonas críticas de la frontera norte. Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el altiplano. Estos peligrosos pasos siguen formando la principal ruta de ingreso irregular a Chile, que pese a la pandemia y a la crisis social de 2019, sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina, por su estabilidad política y económica. La llegada de los militares es bien recibida por las comunidades fronterizas. Sin duda que va a ser un aporte para, sobre todo, control de las personas que ingresan por pasos no habilitados debido a que se incorporan 3 facultades: el control de identidad, la revisión de equipaje y, por supuesto, la retención de las personas. Cuestión que los efectivos del ejército no lo tenían durante la vigencia del estado de excepción. Si bien el ingreso ilegal está protagonizado mayoritariamente por venezolanos, en las últimas semanas se ha reportado la llegada irregular de más colombianos y salvadoreños. En Chile viven casi 1,5 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Y es febrero, pleno invierno aquí en Europa, pero a pesar de las bajas temperaturas, también es temporada de surf. Al menos en este paraíso para surfistas en Portugal, que es Nazaré. Los más intrépidos desafían aquí las aguas bajo la atenta mirada de cientos de espectadores que observan desde los acantilados. Un cañón submarino de hasta casi 5.000 metros de profundidad contribuye a generar las enormes olas en este lugar en el que se han batido numerosos récords de surf. Bueno, ustedes pueden imaginarse la temperatura de esas aguas ahorita en invierno aquí en Europa. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.